Claro que sí, doctor Jaime. Te avisaré cuando ya estés proyectando pantalla. Claro que sí. No sé si ahí ya la vean. Todavía no, doctor Jaime. Aún no se encuentra la presentación. Bueno, un segundo. Bueno, vamos hablando un poco del tema mientras Laura, mi compañera, les comparte la pantalla desde otro perfil. Digamos que el tema que vamos a abordar el día de hoy son las medidas de aseguramiento en el proceso penal. Es un tema de gran calibre en toda materia procesal, porque vamos a discutir sobre asuntos que versan sobre derechos fundamentales como lo es la presunción de inocencia, la libertad personal y su articulación con la detención preventiva. Es un tema, como lo dije, que tiene tanto de largo como de ancho y espero hacer todo lo posible por dejarles este tema lo más claro posible en este tiempo tan corto que nos dan. Vamos a tratar de abordar la medida de aseguramiento desde la Ley 906 del 2004, pues que es la norma general de nuestro enjuiciamiento criminal, pero también les voy a hacer unos apuntes en torno a la Ley 600 del 2000, ello en atención a una experiencia que he tenido en el litigio y es el conocimiento de los procesos de los aforados constitucionales en cuanto a la defensa de congresistas. He asistido a varios procesos de estos, entonces pues voy a procurar de hacerles unas manifestaciones en torno a las medidas de aseguramiento para la ley 600 del 2000. Pues no hemos logrado presentar acá. De pronto, doctor Daniel, si te las envío al correo y tú las presentas, pero pues mientras vamos haciendo lo propio. Claro que sí, doctor Jaime. Si quieres, te escribo un chat aquí en Meet de mi correo electrónico o a tu WhatsApp personal y me las envías al correo electrónico y con mucho gusto las proyecto. Claro que sí. Bueno, tenemos como introducción lo siguiente. En nuestro ordenamiento jurídico podemos advertir la coexistencia de tres procesos penales vigentes, a saber, el primero de ellos es la Ley 600 del 2000, un procedimiento mixto con tendencia inquisitiva, que según lo establece el artículo 533 de la Ley 906 del 2004, se encuentra vigente para los hechos ocurridos antes del 1 de enero del 2005, así como para los aforados constitucionales contemplados en el numeral cuarto del artículo 235 constitucional. Igualmente, tenemos otro procedimiento penal vigente, que es la Ley 906 del 2004, un procedimiento también mixto, con una tendencia acusatoria y que se constituye en la norma general o procedimiento ordinario para todos los trámites que se adelanten a lo largo del sistema penal. Como lo dije, es la regla general de nuestro enjuiciamiento criminal, pero a la par de estos dos, la ley 600 y la ley 906, tenemos también la ley 1826 del 2017 que contempla o consagra un procedimiento penal abreviado. Este trae unas modificaciones especiales para los delitos querellables y en lo tocante a la medida de aseguramiento también modifica el momento procesal para realizar esta solicitud. Recordemos que esta ley 1826 en el artículo 10 señala el ámbito de aplicación de la misma, dice que es aplicable para los delitos que requieren querella para el inicio de la acción penal y para una lista taxativa de otros tipos penales en los cuales resulta procedente la posibilidad de aplicar la ley 1826 como procedimiento penal abreviado. Entonces vemos que en nuestro ordenamiento jurídico, en efecto, coexisten por lo menos tres normas que regulan tres procedimientos penales diferentes y que a su turno también tienen unos aspectos que influyen en la naturaleza, el momento procesal y los requisitos de las medidas de aseguramiento. Sobre los que más, digamos que diferencias vamos a encontrar,
es en los procedimientos de la Ley 600 y la Ley 906 del 2004, en la medida que uno, como lo dijimos, se orienta por un proceso inquisitivo, mientras que el segundo se adelanta por un proceso acusatorio. Ello cambia la óptica total del proceso penal y nos limita las medidas de aseguramiento de una forma diferente. Bueno, las medidas de aseguramiento cumplen o responden a una pregunta fundamental, y es si el procesado debe esperar las resultas del proceso en libertad o debe hacerlo sometido a una medida cautelar. No sé si ahí ya pueden ver la presentación. Sí, doctor Jaime, ya estamos viendo. Perfecto. Entonces, esta pregunta es un interrogante fundamental para iniciar el estudio de las medidas de aseguramiento. Pues en esencia es ello lo que se persigue en esta audiencia, determinar si el justiciable debe adelantar el proceso penal en su libertad o por el contrario debe soportar la carga de una medida de aseguramiento. Al respecto, recordemos que las medidas de aseguramiento ha referenciado nuestra jurisprudencia y en especial la doctrina patria, que deben proceder en circunstancias particulares y extraordinarias, pues en nuestro ordenamiento jurídico la regla general es gozar de plena libertad mientras esperan las resultas de un juicio oral. De ahí que cuando hablemos de medidas de aseguramiento tenemos que articular tres principios o derechos fundamentales que están en el más alto calibre, como lo es la presunción de inocencia, la libertad personal y la detención preventiva. Acá también podríamos plantear otro interrogante, como lo es si la medida de aseguramiento vulnera los principios de la presunción de inocencia y de la libertad personal. Recordemos entonces, para entrar a analizar estos aspectos, que la presunción de inocencia se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 29, el inciso cuarto de la Constitución Política, y es un mandato por el cual toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Este postulado es un postulado cardinal en nuestro ordenamiento jurídico y no admite excepción alguna, pues tiene claro sustento en la Constitución, pero además en el debido proceso, que es una norma fundante de nuestro ordenamiento jurídico. Presumir etimológicamente lo podemos entender como suponer algo, aunque no se encuentre probado. La presunción entonces consiste en un juicio lógico que realiza el constituyente o el legislador, en virtud del cual considera un hecho cierto con fundamento en las reglas o máximas de la experiencia que indican el modo normal como este mismo ocurre. Digamos que este concepto puede ser aplicable también a la presunción de inocencia en materia penal en la medida que la persona procesada no debe demostrar a través de elementos de prueba su inocencia, porque la misma a lo largo de toda la actuación penal se presume, y es solo a través de un fallo definitivo, un veredicto final, donde se encuentra firme su culpabilidad y ahí es declarado judicialmente responsable penalmente. Entonces, antes de eso, en las etapas preliminares, y acá para ubicarnos en torno a la medida de aseguramiento, no podemos sostener que la presunción de inocencia se desvirtúa o se desvanece cuando a una persona se le impone una medida de aseguramiento. Otro de los derechos fundamentales que se encuentran en colisión cuando hablamos de una medida de aseguramiento es el derecho a la libertad personal. La libertad personal es un principio, pero además es un derecho fundante en nuestro Estado social de derecho. Como lo dice la cita, comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás, ni desarrollen ni entrañen el abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de cohesión física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona, sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente. Es así como este derecho a la libertad, a pesar de ostentar también un rango constitucional en torno a un derecho fundamental, pues también en torno a la teoría de la relativización de los derechos, pues no lo podemos considerar de carácter absoluto. Y en ese mismo artículo 28 de la Constitución Política encontramos que
En una primera parte dice toda persona es libre, pero al mismo tiempo señala que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, ni reducido a prisión o arresto, sino, salvo que ocurran mejor, tres requisitos fundamentales que nos van a sustentar las características y los límites de las medidas de aseguramiento. Estos son que exista un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, que se expida con la observancia de las formalidades legales y por la existencia de los motivos previamente definidos en la ley. Estos requisitos contenidos en el artículo 28 también nos sirven para sustentar la naturaleza constitucional de la detención preventiva. La detención preventiva es en esencia, como lo ha indicado el alto tribunal desde años pretéritos. Acá les traigo a colación una sentencia de 1997 del magistrado ponente Fabio Morón Díaz, en la que señala que la detención preventiva es una medida de aseguramiento que, dada su naturaleza de cautelar, este cautelar lo vamos a exponer con detenimiento a continuación, se endereza a asegurar a las personas encausadas de un delito para evitar su fuga, y garantizar así los fines de la instrucción y el cumplimiento de la pena que mediante la sentencia se llegará a imponer una vez desvirtuada la presunción de inocencia y establecida la responsabilidad penal del sindicado. Entonces vemos que desde la Constitución ya podemos superar esa colisión aparentemente existente entre estos derechos fundamentales, como lo es la presunción de inocencia, la libertad personal y la detención preventiva, toda vez que consagra como regla general el derecho a la libertad, pero dentro de las excepciones y cumpliendo estos requisitos constitucionales, se habilita al juzgador la posibilidad de imponer una medida de aseguramiento. De pronto, otros aspectos en torno a la presunción de inocencia, a la detención preventiva, es que la misma se hace compatible con la Constitución y no resulta contraria a la presunción de inocencia, en cuanto, como lo indicamos, tienen sustento constitucional, pero además la presunción de inocencia, las medidas de aseguramiento se soportan en un carácter preventivo y no sancionador, como si ocurriría con la decisión condenatoria que pone fin al proceso. Entonces, las medidas de aseguramiento, al cumplir ese fin preventivo, pues no pueden constituirse, no pueden entenderse como una pena anticipada en el marco de un proceso penal. Bueno, al tener las medidas de aseguramiento un raigambre constitucional, pues también la misma Constitución impone unos límites, tanto formales como materiales, para la imposición de una medida de aseguramiento. En cuanto a los límites formales, encontramos la reserva de ley y la reserva judicial. La reserva de ley hace referencia a que el legislador debe establecer los casos y fijar esas condiciones que tornen viable la privación de la libertad. Es decir, está obligado a definir cuáles son las causales por las cuales debe operar una detención preventiva y ello articularlo conforme a los principios fundamentales de la Constitución, pero también a la política criminal que adopte un Estado determinado. Y la reserva judicial también reside o hace alusión a este principio a que le corresponde a los jueces. Los jueces tienen la competencia privativa y exclusiva de determinar o decretar las restricciones de la libertad en el marco de un proceso penal y atendiendo a las formalidades previstas en la ley. Estos dos principios se constituyen en los límites formales que se encuentran contenidos en el artículo 28 constitucional, pero que además deben articularse con unos límites materiales que son la estricta legalidad, la excepcionalidad, la proporcionalidad, necesidad y gradualidad de la medida. Estos los vamos a ver más detalladamente en una parte de esta exposición que denominamos como características de las medidas de aseguramiento. Bueno, estas características de las medidas de aseguramiento es un listado que pues, me tomé el atrevimiento de realizar atendiendo a las lecturas pues, que he hecho sobre medidas de aseguramiento y también a las jurisprudencias que he citado con precedencia. Digamos que estas características son aplicables tanto para la Ley 906 como para la Ley 600 del 2000 y igualmente a la Ley 1826 en la medida que ésta solo
modifica un poco la oportunidad procesal para solicitar una medida de aseguramiento. Entonces, como primer requisito o característica de la medida de aseguramiento es que tiene un inminente sustento constitucional, como ya lo vimos, se encuentra consagrada en el artículo 28 de la Constitución como excepción al principio de la libertad personal, y esta es solo aplicable una vez verifiquemos esos límites formales y materiales antes expuestos. De este sustento constitucional se deriva la segunda característica, que es el carácter excepcional de las medidas de aseguramiento. Aquí es muy importante que lo tengamos claro, porque hay muchas veces en la práctica no es así, y es que las medidas de aseguramiento revisten un carácter excepcional, pues la regla general es la libertad. Por ello, su aplicación debe estar orientada a un principio que en latín se llama pro homine et libertatis, es decir, interpretarse siempre en favor de que la persona esté en libertad, siendo ellas únicamente procedentes cuando se cumplan esos presupuestos establecidos en la ley. Este principio o característica de las medidas de aseguramiento, lo repito, en la práctica se ha tornado un poco o se ha olvidado un poco, al punto tal que se vuelva una frase coloquial en la dinámica del litigio, que una medida de aseguramiento no se le niega a nadie. Esta situación pues genera tristeza porque, como lo dije, este sustento de la excepcionalidad de las medidas tiene un raigambre constitucional, pero además también en la dinámica procesal pues se advierte la necesidad de que estas solo se impongan cuando se verifiquen unos fines constitucionales para la imposición de la medida. Dentro de otras características de las medidas encontramos que las mismas son preventivas, es decir, que ellas solo cumplen una función de prevenir o evitar de que ocurran los supuestos o los fines de procedencia. Así, por ejemplo, si hablamos de un fin en Ley 906 de peligro para la comunidad, la medida de aseguramiento, lo único o su única finalidad va a ser esa, prevenir que si la persona al quedar en libertad pues se lesione o se vulnere a la comunidad con la continuación futura de su actuar delictivo. Dentro de los otros requisitos que encontramos es el carácter temporal. Las medidas de aseguramiento no están llamadas a durar de forma intemporal en el tiempo, por el contrario, tienen un límite drástico para su aplicación, y en eso el legislador ha avanzado mucho en cuanto a las modificaciones legislativas que le ha hecho al artículo 307, y además pues en atención a una garantía también fundamental que se encuentra no solo en nuestro ordenamiento jurídico, sino también en normas de derecho internacional, como es la garantía del plazo razonable, que exige que una persona que se encuentra privada de la libertad debe resolverle su situación jurídica en el menor tiempo posible. Por eso las medidas de aseguramiento nacen solo durante un límite de tiempo, y es a través de una decisión judicial favorable o desfavorable, o a través de encontrarse una causal de libertad, que las mismas desaparecen para la vida jurídica y para el proceso. Otra de las características que le encontramos a las medidas de aseguramiento y que tal vez genera mucha discusión porque pareciera que se asimilaran a un proceso de otra naturaleza que no es el proceso penal, y es que tienen un carácter de cautelar. Muchas personas no están de acuerdo con esta postura, sin embargo, la Corte Constitucional, como lo cité desde una providencia de 1997, ha reconocido en las medidas de aseguramiento ese carácter cautelar, y esto hace alusión a que las disposiciones o la aplicación de una medida de aseguramiento solo puede realizarse a petición de parte o de oficio, y esto lo dispone la autoridad judicial sobre algunos bienes o personas. Digamos que se entiende como cautelar porque se trata, si nos vamos a la teoría general del proceso, pues cautelar se tiene como aquello que en el marco de un proceso quiere prevenir o garantizar el cumplimiento y los fines de la actuación procesal. Es decir, las medidas cautelares se crean para que el procedimiento no resulte inocuo cuando se emita una sentencia. Entonces, en este sentido, en mi criterio, las medidas cautelares sí ostentan un carácter cautelar, y ello sí se articula a su fin de prevención
pues se puede entender un poco más porque las mismas son aplicables únicamente en el marco de un proceso y para prever y proteger unos fines procesales que se encuentran previstos en la ley, y es solo a través de un juez quien se puede imponer. Otro de los requisitos que advertimos de las características generales de las medidas de aseguramiento es que no desvirtúan la presunción de inocencia, como ya lo vimos. Por el contrario, desde la Constitución se articulan armónicamente, señalando que la libertad es la regla general y la medida de aseguramiento es la excepción. Acá podemos advertir que, como cumplen una finalidad procesal, no pueden entenderse como un juicio anticipado de responsabilidad. Únicamente su discusión versa sobre la existencia o no de un riesgo al proceso, y su discusión o su función, como lo vimos, es netamente preventiva y no sancionatoria. De ahí que derivemos como otra característica de las medidas de aseguramiento es que no pueden entenderse como una pena o una condena anticipada. Y aquí al respecto quisiera traerles a colación una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C456 del 2006, que además fue reiterada por la sentencia C390 del 2014, en donde señala que, voy a hacer acá una lectura concisa de esta cita, y es que las medidas de aseguramiento, de una parte, es pertinente precisar que las medidas de aseguramiento no equivalen a una sentencia condenatoria, ni pueden ser confundidas con las penas que mediante tal providencia se imponen. Son simples medidas cautelares, no sentencias, que solo pueden dictarse con carácter excepcional, preventivo, pero no sancionatorio, y esto cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos y jurídicos señalados por la ley para el efecto, cuando resulten indispensables para alcanzar esa finalidad constitucional. Entonces ello lo dice la Corte para explicar que no pueden equipararse las medidas de aseguramiento a una condena de carácter penal, ello por cuanto lo hemos dicho pues muy reiterado en muchas veces, pero digamos que dada la discusión actual en la que estamos tras la medida de aseguramiento impuesta a un senador de la República, pues mucha gente celebra como un triunfo la medida de aseguramiento, pero lo que es claro es que la misma solo está cumpliendo una finalidad procesal, la cual es proteger las pruebas practicadas en el proceso, y no se puede entender como una condena anticipada. Es más, si se quiere y se adelanta el proceso con normalidad, después la Corte Suprema de Justicia en la Sala Especial de Instrucción puede decretar una preclusión del proceso, o eventualmente ante la Sala Especial de Juzgamiento, pues puede resultar este senador triunfante y reafirmar su presunción de inocencia. Entonces esa medida de aseguramiento no es en esencia un triunfo como se le ha querido dar en en los medios de comunicación de nuestro Estado. Otro de los requisitos, y acá voy a ser tal vez un poco más enfático, y es los límites formales por los cuales debe imponerse una medida de aseguramiento en torno a la urgencia, necesidad y proporcionalidad de las medidas. Dado que las medidas de aseguramiento ostentan ese carácter extraordinario, la jurisprudencia constitucional ha sido muy enfática en diseñar un test de proporcionalidad capaz de determinar cuándo una medida de aseguramiento en un caso concreto resulta idónea y en consecuencia operante por ser necesaria y proporcional a los fines buscados. Este test, la Corte Constitucional, lo ha diseñado a través de una serie de preguntas que se vuelven una carga para quien sustente la solicitud de una medida de aseguramiento, que se deben cumplir en la solicitud de estas. Y hace alusión a los siguientes interrogantes que a su vez se constituyen en unos subprincipios del test de proporcionalidad. Son básicamente 4 preguntas las que se debe formular uno a la hora de solicitar y sustentar una medida de aseguramiento. La primera de ellas es si la medida de aseguramiento cumple en esencia un fin constitucional. Este primer análisis que se realiza en torno al test de proporcionalidad
es fundamental para determinar si esa medida de aseguramiento cumple o cobija un fin constitucionalmente válido para el proceso, lo que implica sustentar la medida en una razón constitucionalmente válida. Esta premisa es muy importante que la tengan en cuenta, porque las razones constitucionalmente válidas para sustentar una medida de aseguramiento se encuentran previstas en la ley, en este caso en la ley 906, en el artículo 308, o en lo que atañe a la ley 600 del 2000, los fines constitucionales de la medida se encuentran reglados en el artículo 355 de la ley 600. Entonces, estas son las normas a las que debemos acudir para determinar el fin constitucionalmente válido sobre el cual vamos a sustentar la medida de aseguramiento. Bueno, una vez encontremos ese fin constitucionalmente válido, vamos a pasar a al segundo subprincipio, que es el de la idoneidad, y acá en este caso nos vamos a cuestionar si la sustitución de la medida es idónea para alcanzar la finalidad perseguida. La finalidad hace alusión a ese fin constitucionalmente válido. Sobre el subprincipio de la idoneidad, la Corte Constitucional en la sentencia C575 del 2009, si no estoy mal, ha señalado que para hablarse de idoneidad se debe verificar si la medida resulta útil y en consecuencia adecuada a la finalidad constitucionalmente legítima que persigue. Entonces ello permite hacer acá un análisis de satisfacción de los principios. Recordemos que un test de proporcionalidad tiene aplicación en la medida en que estamos enjuiciando o tenemos en colisión dos derechos fundamentales del más alto calibre. Por un lado, la libertad y la presunción de inocencia, más la libertad personal, porque ya dijimos que la presunción de inocencia no se vulnera con las medidas de aseguramiento. Entonces tenemos la libertad personal del procesado y por otro, los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Entonces acá en torno a la idoneidad vamos a poner en una balanza y vamos a decir cuál prevalece sobre cuál en un caso concreto. Porque cuando hablamos de principios fundamentales, no se puede hablar sobre una jerarquía como ocurre, por ejemplo, entre la Constitución y la ley. Cuando hablamos de principios fundamentales, pues, tenemos que hablar de prevalencia o precedencia en un caso concreto de uno sobre otro, porque ambos se encuentran en el más alto calibre y en consecuencia no podemos poner, en virtud de una jerarquía, un derecho fundamental sobre otro. Entonces esa idoneidad nos va a permitir señalar si la medida en efecto materializa de manera efectiva esa consecución o el fin propuesto, que no es otro que los fines constitucionales de las medidas, para luego analizar el tercer subprincipio, la tercera pregunta que debe realizarse la persona que solicita una medida de aseguramiento, y esto a su turno también el defensor debe estar muy pendiente que la Fiscalía lo sustente de esta forma, y es determinar si la medida es necesaria. Ya vimos la idoneidad, ahora vamos a analizar la necesidad de la medida, si la medida es necesaria para alcanzar esa finalidad propuesta. Y este subprincipio de necesidad o indispensabilidad nos lleva a la conclusión o nos lleva a analizar si esa medida de intervención de derechos fundamentales resulta ser la más benigna para el derecho fundamental intervenido, y además si es la que resiste o percibe mayor idoneidad dentro de todo ese abanico de posibilidades que se tienen para cumplir con ese fin constitucional previsto en las medidas de aseguramiento. Esto es un aspecto muy importante porque creo que aquí es donde fallan muchos fiscales a la hora de sustentar la necesidad o indispensabilidad de la medida, porque, por ejemplo, en lo que atañe a la ley 906 del 2004, en nuestro ordenamiento jurídico existen medidas no privativas de la libertad y medidas privativas de la libertad. En torno a la necesidad de la medida, al fiscal le corresponderá determinar y señalar por qué las medidas no privativas de la libertad resultan ser insuficientes
para cumplir esa finalidad. Y si él no supera este juicio, pues la consecuencia sería entonces aplicar una medida de aseguramiento no privativa, porque en torno a la necesidad de una privativa no cumpliría o no sería la menos benigna para la intervención de esos derechos. Ahora, como cuarto punto, entraremos a analizar si la medida es proporcional en sentido estricto. Esa proporcionalidad en sentido estricto implica una comparación, acá sí vamos a poner en la balanza los dos derechos fundamentales invocados y vamos a determinar cuál es el grado de afectación del derecho fundamental en juego y vamos a determinar si el mismo es grave, intermedio o moderado. Adicionalmente vamos a mirar la importancia de la satisfacción del derecho contrario. Entonces vamos a decir, por ejemplo, bueno, la afectación del derecho a la libertad para la imponer una medida de aseguramiento es una afectación grave si se trata de una detención preventiva en establecimiento carcelario. Ahora, como segundo análisis, vamos a mirar la importancia de la satisfacción del derecho contrario. Entonces, el derecho contrario es la finalidad perseguida con la medida de aseguramiento. Entonces, en este caso vamos a mirar si, por ejemplo, en un peligro para la comunidad se cumple, se satisface esa protección a ese derecho con la imposición de la medida de aseguramiento. Entonces, esa sería otro análisis que tiene que hacer quien sustenta la medida. Y para concluir, que es la tercera premisa, y es la satisfacción, si esa satisfacción del fin constitucional justifica la restricción de la libertad personal. Entonces, aquí vamos a determinar si justifica o no. Si en el test de proporcionalidad llegamos a la consecuencia de que la medida de aseguramiento no justifica la limitación a la libertad personal, pues en consecuencia vamos a determinar que no supera el test de proporcionalidad y en consecuencia no resulta ser proporcional y razonable la imposición de una medida de aseguramiento. Acá en este punto se me pasó a explicar algo, y es que así como en la teoría del delito el análisis de la tipicidad, de la antijuridicidad y la culpabilidad es un análisis escalonado que nos para avanzar en cada uno de estos estancos del conocimiento debemos superar el anterior, pues también cuando realizamos un test de proporcionalidad debemos ir superando cada uno de estos subprincipios, y si advertimos que la medida de aseguramiento no supera uno de ellos, pues hasta ahí termina el análisis del test de proporcionalidad para concluir que la medida de aseguramiento no es razonable y en consecuencia no es proporcional y por ende no debe aplicarse en un caso concreto. Pero adicionalmente, como otra de las características a la par de estos límites materiales de las medidas de aseguramiento, tenemos otro criterio que la Corte Constitucional ha ideado para la imposición de las mismas, y es el criterio de la gradualidad. Este criterio de la gradualidad implica o propende porque las medidas que limitan los derechos del imputado deben de señalarse o se encuentran regidas por criterios, como lo vimos, de excepcionalidad, proporcional y de necesidad. Pero adicional a ello, este criterio de gradualidad es un auxiliar a estos, pues nos permite determinar en un esquema gradual de las medidas cómo se excluyen unas con otras en la valoración que se haga de ellas en el caso concreto. Y esto atendiendo, como lo hemos visto, en torno a la fundamentación que debe hacerse sobre las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. En ese sentido, si atendemos al criterio de la gradualidad, digamos que atendiendo a lo que considera el suscrito, el fiscal en un principio deberá exponer las razones por las cuales es operante o no una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, y atendiendo a la gradualidad tendría que acudir entonces en consecuencia, por ejemplo, una medida privativa de la libertad, pero entonces en el domicilio del imputado, y finalmente, también atendiendo a ese principio de gradualidad, pues tendrá que acudir en la última de las posibilidades que tiene, es a la medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario.
Ello en atención a que debe realizar de forma escalonada este análisis de la gradualidad para determinar qué medida resulta ser aplicable en el caso concreto. Bueno, para completarles ahí y que de pronto refuercen en la lectura en torno a este principio o criterio de gradualidad, la Corte Constitucional en sentencia C-469 del 2016, con magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, hizo alusión a este criterio. Los invito a leer, es una sentencia que nos va a hablar sobre necesidad de las medidas, excepcionalidad, razonabilidad, proporcionalidad, pero adicionalmente va a estudiar ese criterio de gradualidad, que es un auxiliar para la imposición de las medidas de aseguramiento. Bueno, digámoslo desde ya, esto es como un paneo general de lo que pues son las medidas de aseguramiento pues en sentido general en todo nuestro ordenamiento jurídico, de cara a la principialística y a las características que estas ostentan en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora vamos a analizar, como lo prometí, los requisitos de las medidas de aseguramiento según cada uno de los casos. Entiendo yo que acá hay varios estudiantes de consultorio jurídico, por eso voy a procurar hacer una intervención más fuerte en torno a los requisitos de la medida de aseguramiento en la ley 906 y no tanto en la ley 600 del 2000, porque como lo vimos, es una norma que aún vigente, pues no es tan aplicable en nuestro ordenamiento jurídico porque solo opera o es válida para unos casos particulares, como ya lo expusimos. Igualmente, también con el profe Daniel, pues les voy a compartir al final de la charla las diapositivas, pero adicionalmente, y sé que ustedes van a iniciar en el ejercicio profesional, un esquema o un cuadro que desde esta oficina, pues hemos realizado, que lo utilizamos para cada vez que vamos a una audiencia de medida de aseguramiento y nos sirve para identificar pues si el fiscal en efecto cumplió con la carga argumentativa de solicitar una medida de aseguramiento y además identificar los roles de fiscalía y defensa y las oposiciones que debe realizar la defensa sobre uno y otro. Entonces, aterrizando ya en la ley 906 del 2004, debemos decir que las medidas de aseguramiento se encuentran consagradas en el título cuarto, régimen de la libertad y su restricción, capítulo tercero, medidas de aseguramiento, y los artículos 306 al 316 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, pues estos artículos los debemos mirar y analizar de cara a otras normas que se encuentran en este código para hacer una debida integración normativa de las normas que deben ser aplicables en una sustentación de una medida de aseguramiento. Entonces, para ser un poco más didáctico, vamos a mirar estos requisitos, por ejemplo, de cara a unos hechos particulares. Y hablemos de un hurto agravado y calificado realizado por una persona, digamos, advirtámoslo desde ya, que ostenta el rol o la característica de ser madre cabeza de familia, lo que se conoce, digamos, en la sociología criminal como un hurto famélico. Dentro de esos requisitos para la sustentación de las medidas de aseguramiento, tenemos que los vamos a identificar de la siguiente forma. El primero de ellos es: al fiscal le corresponde la carga de realizar la identificación y la individualización de la persona imputada. Ello en atención a lo que establece el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, es decir, tendrá que identificar el nombre completo, profesión u oficio si la tiene, rasgos que lo permitan identificar, rasgos que lo permitan individualizar, ejemplo, cicatrices o tatuajes que lo permitan identificar, muchas veces lo hacen fecha de nacimiento, padres. A su turno, una vez la persona se encuentra debidamente individualizada e identificada, debe proceder el fiscal a realizar dos aspectos fundamentales en torno a la medida de aseguramiento.
exponer la inferencia razonable de autoría y participación, ello con fundamento en el artículo 308, y hacer la calificación jurídica de esa conducta, de esos hechos jurídicamente relevantes que va a exponer. Acá es muy importante en la ley 906 precisar que generalmente no es obligatorio, pero las medidas de aseguramiento se solicitan posterior a la realización de la audiencia de imputación. No es un requisito esencial del procedimiento que se hagan a continuación de la imputación, pero en la práctica judicial ocurre siempre así. Entonces, la Fiscalía deberá exponer esos hechos jurídicamente relevantes, acá relacionar los elementos materiales probatorios que sirven para soportar esa inferencia razonable de autoría y participación, y además explicar las razones que permiten vincular al imputado con el delito, es decir, con la calificación jurídica que le hace a la conducta. Esto, a diferencia de la imputación, reviste un carácter fundamental, porque al ser la medida de aseguramiento una decisión judicial, acá el juez sí tiene un control sobre la calificación jurídica que haga de la conducta. En ese sentido, el rol de la defensa será mirar si hubo una adecuación típica inequívoca, en palabras del profesor Pavón Gómez, para identificar que en efecto esos hechos jurídicamente relevantes permitan realizar la consecuencia jurídica, que es la calificación que realiza de la conducta. Entonces acá habíamos hablado de una mujer que aparentemente, pues, o presuntamente se apoderó de unos bienes bajo una circunstancia agravante y calificante. Entonces ahí ya digamos que se cumplieron con esa carga argumentativa de identificar los hechos jurídicamente relevantes y además sustentar la calificación jurídica. Después de cumplir con esta carga, le corresponde al fiscal, como cuarto requisito, justificar la urgencia de la medida de aseguramiento. Ello con fundamento en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué es la urgencia? Digamos que etimológicamente la urgencia hace referencia a lo que urge, a lo que apremia, a lo que requiere una pronta atención. Y esto es o mejor dicho, a lo que debe resolverse de forma inmediata. Entonces, esta urgencia el fiscal deberá demostrar a través de su argumentación, pero no solo a través de la argumentación, sino a través de los elementos materiales probatorios, por qué la medida de aseguramiento resulta ser urgente para el caso concreto. Ello, pues a su vez en la defensa cumple una carga fundamental, y es porque debe verificar si en efecto la Fiscalía cumplió con esa carga argumentativa de probar la urgencia y además la acreditó a través de elementos materiales probatorios, porque la Corte Constitucional en sentencia C695 del 2013 señaló que la urgencia es un requisito de procedencia para cualquier medida de aseguramiento que se pretenda imponer. Luego, si en la sustentación el fiscal no hace alusión a la urgencia de la medida, en el criterio de suscrito, esa medida no puede ser aplicable porque no se cumplió debidamente con la sustentación y además con la acreditación probatoria de cara a la inferencia razonable exigida. Bueno, y aquí ya nos vamos a aterrizar un poco en los fines de la medida de aseguramiento. Recordemos que el artículo 308 consagra cuáles son los fines de la medida de aseguramiento. Entre ellos están que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o que resulte que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Entonces, en este punto le corresponde al fiscal, a través de su carga argumentativa y de la inferencia razonable sustentada en elementos materiales probatorios, demostrar que se cumple uno o varios de esos fines constitucionales. Esos fines, a su vez, y acá pues no voy a hacer lectura de los artículos, se encuentran desarrollados en el artículo 309, 310 y 312 del 311 y 312 del Código de Procedimiento Penal, y entre ellos pues nos va a dar el legislador unos criterios sobre los cuales puede
generarse cada uno de estos fines constitucionales. Por ejemplo, así a manera de ejemplo, para evitar la obstrucción a la justicia está inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. En el peligro para la comunidad está el riesgo futuro, la gravedad y la modalidad de la conducta punible y la pena a imponer, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Aquí, en torno al peligro para la comunidad, creo yo que siempre he sido muy crítico en torno a las medidas de aseguramiento y cada que tengo una audiencia de estas voy a seguir planteando el siguiente argumento que se los esbozaré muy someramente, y es que por vía del artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, que consagra la prevalencia de las normas internacionales sobre el derecho interno, pues es viable aplicar todos esos criterios de derecho internacional que han dicho que el peligro para la comunidad no puede ser un fin para sustentar una medida de aseguramiento. Eso, pues, es un argumento que se plantea, sin embargo, pues nunca ha tenido eco, dado que la Corte Constitucional convalidó la posibilidad de tener el peligro para la comunidad como un fin constitucional legítimo para imponer una medida. Sin embargo, pues digamos que el derecho internacional, y entre ellos ha habido múltiples sentencias en las que condenan varios estados al privar injustamente la libertad de una persona con fundamento en el peligro para la comunidad, dado que esto es una medida peligrosista y que está claramente en contravía de lo que es una presunción de inocencia, y aquí, por el contrario, incluso lo ha dicho Roxin, cuando hablamos de peligro para la comunidad, lo que estamos, en vez de presumir la inocencia, estamos es presumiendo la culpabilidad del imputado. Entonces, pues yo siempre voy a plantear ese argumento, insisto, no ha tenido eco, pero se los dejo para que lo estudien y lo piensen. De cara a esto, les recomiendo un texto del doctor Vladimir Palacios que habla sobre la medida de aseguramiento y el análisis convencional del peligro para la comunidad, para que lo lean, porque me parece que expone con suficiencia estos criterios que les expongo, y además está sustentado en una tesis que plantea el profesor del externado Oscar Julián Guerrero en torno a la aplicación de estas normas de derecho internacional por vía del artículo 3 del Código de Procedimiento Penal. Bueno, acá finalmente está el otro de los fines constitucionales, el peligro de fuga, y también la obstrucción, ya la vimos, como formas de sustentar una medida de aseguramiento y cumplir un fin constitucional. Entonces, una vez se identifica el fin constitucional el cual persigue el fiscal, pues debe argumentarlo con base en estos requisitos que establecen los artículos 309 y siguientes, sustentarlo en elementos materiales probatorios para estructurar una inferencia razonable, y a su turno tiene que pasar a realizar el test de proporcionalidad de cara a determinar, primero, si las medidas de aseguramiento no restrictivas de la libertad son insuficientes para cumplir con el fin constitucional perseguido, ello con fundamento en el artículo 308, parágrafo segundo, y en el artículo 315, identificar qué medida de aseguramiento privativa de la libertad es la que persigue, y determinar si va a ser por vía de la domiciliaria o la intramural. Acá en el ejemplo que estábamos analizando, decíamos que se trataba de una mujer que había cometido un delito de hurto agravado y calificado. Entonces acá, en torno a la proporcionalidad o al juicio de proporcionalidad, pues vamos a mirar, por un lado, el fin constitucional perseguido, no sé, qué sé yo, hablemos ahí del que no me gusta, el peligro para la comunidad, por la reiteración delictiva, por utilizar un arma blanca, bueno, qué sé yo, lo podemos encuadrar en varias causales, pero a su turno vamos a analizar ese fin constitucional con la otra advertencia que hice al inicio, y es que ostente el carácter o la condición de madre cabeza de familia. Entonces ese juicio de proporcionalidad debe hacerse para acompasar primero esa condición de madre cabeza de familia con el fin constitucional perseguido,
y la posibilidad que hable de ordenamiento jurídico de entonces no imponerle una medida de aseguramiento intramural, sino optar por una menos benigna a los derechos de los menores, pero que se acompase con los fines de la medida, como lo sería la medida de aseguramiento domiciliario. Entonces, pues finalmente, como se trata, y lo he advertido, de una decisión judicial, a la Fiscalía le corresponde realizar el traslado de los elementos materiales probatorios y evidencia física en los que sustenta la medida para que la defensa verifique todos esos requisitos que les acabo de exponer y que les voy a compartir al finalizar mi intervención, y pues haga lo propio al generar una oposición. Esta oposición podrá ser, como les dije, atacar, por ejemplo, la inferencia razonable de autoridad y participación, atacar la inferencia razonable en torno a la medida, al fin de la medida, perdón, atacar la urgencia de la medida, o irse en torno al test de proporcionalidad y determinar que la medida no es urgente y en consecuencia no es necesaria y proporcional. Esto, digamos que es a grandes rasgos lo que es una audiencia de medida de aseguramiento en torno al proceso de enjuiciamiento criminal que nos trae la Ley 906 del 2004. Ahora, pues, no pensaba ser tan extenso, pero veo que ya llevamos casi una hora en esta exposición, entonces me voy a referir de forma muy breve sobre la medida de aseguramiento en la ley 600 del 2000 y finalmente en la ley 1826 del 2017. Bueno, la ley 600 del 2000, a diferencia de la ley 906, se rige por un esquema con tendencia inquisitiva. Ello de cara trae un cambio drástico en el pensamiento y en cómo debe realizarse las actuaciones procesales. Acá tenemos una fiscalía que, además de adelantar la investigación, pues tiene unas funciones jurisdiccionales, pero adicionalmente, de cara a los procesos de los aforados constitucionales, que es lo que le había prometido que iba a hacer especial énfasis, si analizamos el acto legislativo 01 del 2018, se crearon, pues primero se crea la posibilidad de apelar la condena de los aforados constitucionales. Ella era una alternativa que no se permitía en nuestro ordenamiento jurídico antes de este acto legislativo 01 del 2018, no porque la ley 600 del 2000 lo prohibiera, sino porque no existía un órgano jurisdiccional que conociera de ese recurso de apelación, en la medida que era la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal la que adelantaba la instrucción y el juzgamiento. Luego no podía otro órgano conocer, porque no existía quien estuviera por encima de la sala de casación penal. Con el acto legislativo 01 del 2018 se crean dos salas especiales, la sala especial de instrucción y la sala especial de juzgamiento. Y a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia se le atribuye el rol de conocer las segundas instancias de la apelación de las sentencias que dicte la sala especial de juzgamiento. Así, entonces, ya entendiendo este acto legislativo que crea estas salas especiales, pues primero se cumple con un compromiso internacional de separar las funciones de instrucción con la de juzgamiento para garantizar un poco la imparcialidad, y adicionalmente pues nos permite crear esa función de conocer el recurso de apelación de estas decisiones. Me advierten que faltan solo 10 minutos pues para que terminemos. Entonces, pues acá, de cara al procedimiento de la ley 600, debemos decir que no existe una audiencia de imputación de cargos. La forma de vincular al procesado formalmente a la actuación se hace a través de la diligencia de la indagatoria, que además de ser una forma de vincular al procesado, también es un ejercicio del derecho de la defensa, esto con fundamento en los artículos 322 y siguientes de la ley 600 del 2000. Aquí sí abre una posibilidad en el procedimiento, que haya que definir situación jurídica o que no haya que definir situación jurídica. Entonces, pues vemos que una vez escucha la indagatoria,
y se encuentra enmarcada la conducta en uno de los delitos sobre los cuales procede la medida de aseguramiento, porque en Ley 600 no procede sobre todos los delitos, sino los establecidos en el artículo 357, el instructor, sea la Fiscalía o la Corte en la Sala Especial de Instrucción, pues debe resolver la situación jurídica teniendo como requisitos los siguientes, entre ellos los fines contemplados en el artículo 355, que hace alusión, primero, garantizar la comparecencia del sindicado al proceso. Segundo, la ejecución de la pena privativa de la libertad en una eventual condena, impedir su fuga o la continuación de la actividad delictual o labores que emprenda a ocultar, destruir, deformar elementos probatorios importantes para la instrucción o entorpecer la actividad probatoria. Y con fundamento en los requisitos dice que solo podrá imponerse una medida de aseguramiento cuando aparezcan demostrados al menos 2 indicios graves de responsabilidad con base en la prueba legalmente producida en el proceso. Acá miren un aspecto que es muy importante, acá se habla de prueba, no se habla de inferencia razonable con base en elementos materiales probatorios. ¿Por qué? Porque en Ley 600 subsiste el principio de permanencia de la prueba y desde las etapas preliminares el instructor puede practicar una prueba y esa prueba no necesita volverse a practicar en juicio. Entonces, el juicio de la medida de aseguramiento no se toma con elementos materiales probatorios, sino con pruebas legalmente practicadas en el proceso y además que nos permitan realizar una construcción indiciaria, un indicio grave de responsabilidad con base en lo que establece el artículo 284, creo que al 287 de la Ley 600 del 2000, y recordemos acá un poco de la prueba indiciaria, y es que parte de la base o la existencia de un hecho indicador que debe estar debidamente acreditado con otros medios de prueba y a través de la utilización de la inferencia razonable y el método inductivo nos permiten inferir el hecho indicado, en este caso el indicio grave de responsabilidad. Entonces, la prueba indiciaria, que sería muy bueno que realizáramos más adelante otra discusión en torno a la prueba indiciaria, cómo se estructura y cómo se plantea, pues nos permite determinar si una medida de aseguramiento resulta ser aplicable en la Ley 600 del 2000 para los procesos de los aforados constitucionales. Bueno, y finalmente, sobre la Ley 1826, les quería hacer un comentario y es que como la Ley 1826, el procedimiento penal abreviado, elimina la audiencia de imputación, pues entonces la medida de aseguramiento debe solicitarse o se solicita con fundamento en lo que establece el artículo 14 de esta Ley 1826 que incorpora o adiciona el artículo 537 y señala que la audiencia, en los eventos en que resulte procedente la imposición de una medida de aseguramiento, el fiscal dará traslado del escrito de acusación al inicio de la audiencia y acto seguido procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 306. Entonces, realmente en cuanto a la procedencia de la medida no señala nada, sin embargo, en cuanto a la oportunidad o momento procesal para realizarla, vemos que como no existe audiencia de imputación, debe citarse a una audiencia de medida de aseguramiento y antes de realizar la audiencia de medida de aseguramiento, pues debe hacerse el traslado de la acusación de forma escrita para que la persona conozca los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica que se haga de la conducta. Yo creo que esto reúne o cumple con la promesa a la que hice al inicio, y es de hacer un paneo general de lo que es la medida de aseguramiento en nuestro ordenamiento jurídico y concretamente de cara a lo que establece la Ley 906 del 2004, la Ley 600 del 2000 y la modificación que realiza la Ley 1826 del 2017. Como lo dije, espero no haberlos defraudado con esta exposición, espero que haya quedado un poco más clara la dinámica de una audiencia de medida de aseguramiento en nuestro ordenamiento jurídico y especialmente